Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a estar haciendo un bellísimo arreglo con unos cortecitos que estuve haciendo por ahí hace unos días y también en una macetita que ya les presenté en otro video. No se lo pierdan, vayan y véanlo de todas las macetitas que estuve comprando y haciendo. Una macetita muy especial, muy bonita. Y bueno, pues espero que les guste mucho este video, a todos los que les gusta ver cómo hacen arreglos, porque a mí me fascina. Y bueno, pues te invito a que te suscribas también a mi canal, que actives la campanita de notificación, un me gusta, un comentario, lo que tú quieras, si es que te agradan mis videos. Hago muchos videos de jardinería, de cómo acomodar tu jardín, ponerlo bonito, todo lo que se me ocurre y vivo en mi jardín, se los comparto con mucho cariño en este canal tan precioso. Pues acompáñenme. Bien, jardinautas, pues miren, aquí está la macetita que les decía, es esta rosita que ya les estuve presentando y también aprovecho para enseñarles mis nuevas herramientas que me estuve comprando. Ya quería estas herramientas rositas. Me encanta, trae todo su bombita y bueno, pues vamos a comenzar poniendo esta como malla en el fondo y voy a empezar a colocar piedrita de tezontle negro. Esta tezontle me salió un poco malo porque es muy polvoso. Y bueno, le doy más o menos una altura de 1,5 centímetros a 2. Y bueno, después vamos a colocar nuestro sustrato. Mi sustrato que ocupo es un poco más orgánico que mineral, pero sí le aplico piedrita para que tenga ventilación las raícitas, que eso es muy importante, pero al mismo tiempo me gusta que retenga agua. Entonces, este sustrato me ha resultado, la verdad, muy bueno y miren, trae esa piedrita que es como tepojal, tepecil, no sé. Bueno, vamos a llenar todo, todo, todo de tierrita hasta tope, porque lo que voy a estar colocando van a ser unos cortecitos. Pero miren, antes que nada, yo le pongo humus de lombriz en la superficie porque a mi sustrato esta vez no le agregué a la tierra. Quise ponerle en la superficie porque, como les mencionaba, voy a estar ocupando cortecitos. Miren, algunos de esos y algunos otros que estuve cortando ya de tiempecito. Estos cortecitos ya tienen unos 3 o 4 días, ya están cicatrizados. Coloqué azufre y la ventaja de las suculentas es de que tú las puedes cortar y las puedes dejar varios días así y no les pasa nada por la misma situación de que sus hojas guardan el agüita. Y bueno, pues esas son algunas de las que voy a estar poniendo. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta Echevería Perlebon Number, que me encanta. Vean, ahí ya tiene unas raicitas de los días que la dejé secar. A veces se puede incentivar más rápido su crecimiento y ahí está el estrago del azufre que le estuve colocando. Se me antoja como que aquí en medio, pero pensándolo bien, como quiero ponerle un poquito más de vistosidad, le voy a agregar esta piedra decorativa que es como muy pequeñita, es como si fuera mármol triturado. Entonces le voy a estar poniendo en toda la macetita porque quiero, pues como son cortes, pues la verdad es que es más fácil que así ya apliquemos la piedrita y no estemos batallando al final, porque como es muy chiquitita, pues luego se me complica. Entonces ya después de que le agregué toda la piedrita, ahora sí vamos a poner esta preciosa, les decía, Perle Bone Number en el centro. Esa plantita la tenía en una jardinera y pues ya la tuve que podar porque no le estaba yendo bien. Entonces decidí ponerla en arreglos. Así voy a estar haciendo a lo largo de mi canal varios videos porque quiero propagar muchas de mis plantas, quitándolas de las jardineras y haciéndolas arreglos. Y miren, esta es otra, esta es una secunda. Las secundas se me dan muy bien, cuéntenme ustedes, pero son plantas súper rápidas, súper
gigantes, o sea, crecen enormes, se desarrollan muy rápido los bebés y crecen muy apresuradamente y la verdad es que son preciosas. Esas plantas son endémicas. Yo he visto mucho aquí en Puebla, que es la ciudad donde yo vivo, se dan mucho esas secundas porque en todos los viveros que he ido, pues venden mucho de esa echeveria y es una echeveria pura, endémica, les menciono, es de México. Luego voy a estar poniendo esta setosa. Es hermosa, me encanta su color, es como un poco blanquecino. La estuve cortando igual para propagar porque tengo en el frente de mi casa en unas jardineras que hice y pues nada más tengo esas, entonces le corté esa y voy a estar propagando más. Eso les aconsejo cuando quieran hacerse de más plantas que tengan muy pocas, pues sí corten, poden, hagan esquejes para que se les multiplique y vean, así va quedando. Ahora voy a poner esta echevería croma que crecen muy bonitas, agarran unos colores espectaculares y esas por lo general a mí me crecen más como en varas altas, son como un poquito arbustivas, casi nunca se quedan así como en roseta pegada al piso, digamos que el tallo les crece alto, pero son muy bonitas, entonces ahí van las primeras echeverias y me encanta cómo se está viendo esto. Voy a moverla un poquito del lado porque quiero darle un poquito más de espacio y meter esta croma para que sean todas así en una hilerita. Tardan en crecer, más o menos en unos 2 meses. Ellas ya van a empezar a competir con el espacio, pero pues no importa, el chiste es que se desarrollen y estando juntas, pues comparten muchas cosas y como que a veces, les digo, compiten tanto que crecen más rápido. Ahora voy a estar poniendo este sedum rubrotictum, que también lo estoy propagando porque tengo muy, muy poquito y me encanta ese sedum. Entonces lo voy a estar poniendo en la orillita porque ellos igual crecen como en ramas y a veces toman formas así como curveadas, como que colgantes, porque buscan mucho el sol. Este no lo voy a meter porque tiene raíces, se lo voy a poner en otro lado, pero voy a estar poniendo puro cortecito. Esos rubrotitum se dan mucho que saquen la raíz muy rápido y les encanta el agüita también a esos. Ellos los puedes tener en semisombra o sol filtrado o a pleno sol. Si es a pleno sol, pues cuidar que no sean temperaturas muy, muy altas que los quemen porque muchas veces les quema el tallito y eso hace que ellos pues se caigan y no se multipliquen tan fácilmente. Entonces, por eso los estoy poniendo en este arreglo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque sus hojitas son súper frágiles. En los tocas y caen. Aunque estén bien hidratados, son muy delicaditos para trasplantar. Y bueno, pues así va quedando, vean. Me está gustando. Vamos a rellenarlo con más. ¿Qué tenemos por acá? Quiero hacerle el frente con ese osito, esa sticker de osito que le puse a la macetita. Entonces, ese es el frente que le voy a estar dando. Y ahora vamos a ver qué más le ponemos. Por este lado tengo un Graptopetalum paraguayense. Esos también crecen altos. Igual a veces pueden deformar su tallo y ser colgantes, entonces por eso lo pongo en la orillita. Me encantan esos Graptopetalum paraguayenses, son muy dados a propagarse, a reproducirse. Igual por esqueje es muy fácil, por hoja también es muy fácil. Voy a estar poniendo otro, miren, con un tallito cortito que le hice porque quiero que se empiece a desarrollar así y en unos meses él ya va a crecer a lo alto, les digo. Son muy fáciles de que se den ellos, teniéndolos en las condiciones óptimas. Y también resisten sequía.
Este es un sedum bronce, me encantan estos sedum, igual ellos son muy, muy, muy dados, muchísimo más dados a ser más, a colgarse, a ser más rastreros, por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso también lo coloco en esa orillita para que aproveche en el momento que él quiera crecer, colgarse. Eso siempre me ha pasado con estos sedum bronce. eh, Perdón, son Graptopetalum bronce. Y la verdad es que ellos tornan colores muy bonitos. También vamos a poner este Sedum clavatum. Ese me abunda mucho en jardines, igual súper dado a hacer esquejes, enraizan súper rápido, poblan y la verdad están hermosos, son gorditos, me encanta porque son bien rellenitos, son verdecitos cuando les da más el sol, tienden a hacerse un poco amarillentos, por eso a mí me gusta que les dé un poco el sol filtrado para que no se vean tan amarillentos porque su tono verdoso es como azulado. Ahora vamos a poner este sedum em, Francesco Baldi, perdón, se me estaba olvidando el nombre. Este Francesco Baldi toma unos colores con el sol o a veces también con el frío, como moraditos, muy lindos. Ahora está Ghosty, las Ghosty me encantan, también me abundan en mi jardín y cuando están bien estresaditas son súper rosaditas, así hermosas, como rosadas transparentosas, no sé cómo decir, pero tienen unas tonalidades hermosas y además son Craptopetalum súper bonitos. Entonces estos pues sí los propago a donde sea. Las hojitas también cuando se las quitas, obviamente que la hoja esté en buen estado, te da muchos, muchos bebés. Esas son muy, muy dadas a multiplicarse por hoja, porque las hojitas prenden súper rápido, porque igual también como son gorditas y pachoncitas, pues almacenan agua y entonces se desarrolla. Lo más seguro es que te dé un bebé. Otro de que voy a estar poniendo es este sedum clavatum igual. Ah, no, perdón, este es un blueberry, un sedum blueberry. Es que me confundo porque se parecen, que estuve cortando igual para multiplicar. Recientemente lo adquirí y quiero multiplicarlo. No lo he tenido en mi colección, espero que le vaya bien ahí. Y ellos son verdes igual. También este sedum pachifilum, que me encanta, igual es como un porte muy semejante al Rubrotintum, nada más que su tonalidad es distinta y pues se pintan también sus puntitas de color rojizo cuando están estresados. Les dicen nariz de borracho, así como un nombre común. Y bueno, también voy a estar poniendo en algunos huequitos que me faltaban por ahí este sedum dashifilum. Ay, yo quiero propagarlo. Es súper pequeñitito, pero lo voy a colocar y sé que se me va a dar bien. A mí en lo personal, por mi clima, es un poquito tardado en que me crezca, aunque ellos sí es recomendable no tenerlos bajo el rayo del sol, sí con mucha luminosidad, le gusta el agua. Entonces, si le damos esas características o esas adecuaciones o esos cuidados, nos van a crecer y se van a multiplicar. Aquí estoy poniendo muchas plantas que quiero multiplicar, que quiero reproducir, entonces espero que ese sedum dasyphilum se me dé súper bien porque es precioso. Además, ese, no sé, tengo 2 pero ese, se me torna morado. Y, aunque lo ponga nada más en un lugar luminoso, tal vez sea alguna variante o algún híbrido o algún cultivo que le dieron que hace que se estrese demasiado, pero es muy hermoso y espero que se me propague. Pues ya rellené ahí todo, todo, todo lo que pude. Sigo poniendo el sedum acifilo, entonces es lo único que me queda ya para tampoco apretujar tanto las plantas y que también tengan un poquitito de espacio. Y creo que se mira bien el arreglo. Me gustó, vean. Miren, ahí me hace falta como que algo, entonces vamos a ponerle por este lado.
otro sedum rubrotintum, porque, pues, se veía ahí como que muy solitario. Y, pues, es que les digo, hice muchos cortes y no ocupé todos en este arreglito, pero, bueno, lo más que pueda. Ah, miren, también esta que es como una pachiveria, está muy bonita, he olvidado su nombre en este momento, pero ellas también las tengo en la parte de abajo, en mi jardín del frente de mi casa, y se me multiplican mucho, entonces quiero estar propagando más porque la verdad es que me gustan muchisisísimo y pues aquí le va a venir bien. Además, esa plantita me he dado cuenta que sí crece, pero tampoco es de un porte tan gigante, entonces ahí se va a desarrollar bien. Y me han crecido rápido, son como de un crecimiento muy apresurado. Y bueno, pues miren, así quedó esta preciosidad. Y bueno, pues espero que les haya gustado este arreglito, anímense. Bien, jardinautas, pues miren, así ya quedó nuestro arreglito. Quiero explicarles antes de enseñarles a dónde lo voy a poner. Bueno, pues este arreglito, como son cortes, ya vieron, ya les expliqué durante el video, son cortes y esquejitos. Este, pues bueno, lo dejé 4 días más o menos en el corte, los había sellado con azufre. El ponerle azufre al corte te ayuda a que no tenga un honguito y te cicatrice más rápido. Y ya lo planté, ya le puse las piedritas que le hacen protección contra la humedad a las hojas basales, que son las de abajo. Y bueno, pues este arreglito en unos 3 días ya puedo regarlo o le va a llover porque anda como medio nublado. Igual en la ubicación en donde lo voy a poner no le va a caer tanto el agua y no le va a dar mucho el rayo del sol. Si le da rayo del sol, de preferencia muy poquitas horas y que sea de mañana, sí en un lugar muy iluminado porque si no ellas se pueden etiolar. Y bueno, ese es su cuidado a los arreglitos. Es más especial que cuando uno planta con raíz y planta en una macetita individual, porque pues ellas están ocupando su energía para generar sus raíces. Entonces, ellas son más susceptibles a quemarse, a pudrirse y a muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decirles. El humus que le puse les ayuda un poquito como a desarrollarse un poquito más rápido. Eso me ha funcionado a mí. La verdad es que ya lo he hecho varias veces y como que me gusta. Igual es muy poquito, ya se dieron cuenta cuánto le puse y se lo puse superficial para que se vaya absorbiendo. A la tierra no le puse humus, esta vez no, solamente fue así polvillo de coco y piedritas de esos tepojal, tepecil, no sé cómo se llama, esa blanquita, ligerita, pero ustedes pueden ocupar tesontle o cualquier otro tipo de piedrita que consigan y tengan. Y bueno, pues vamos a ponerlo en su lugar porque también quiero enseñarles por allá, a ver cómo me quedó. Y ahí vamos a ir construyendo a lo largo de muchos videos, vamos a ir embelleciendo este jardín y mientras, bueno, les enseño esta parte de atrás ya la arreglé un poquito mejor porque yo quería tener más presentación y bueno, pues entonces pues vamos. Miren, jardinautas, pues este es el área nueva de mi jardín, vean, puse esos mueblecitos como de tubos, son como armables, compré dos, pero me salieron tres al mismo nivel, por eso está como diferente. Y bueno, ahí ya puse algunas de producción por hojita y algún arreglito y una crásula o batagolum, pero quiero que vean antes, miren, yo ya le coloqué esa malla sombra porque le da sol, aunque ahorita ya son días nubladitos, ha estado muy nubladito, pero las quiero, como son de arreglos, quiero protegerlos los arreglos como que lo que se van desarrollando como este. Ah, bueno, pero antes, miren, pues como se va desarrollando, pues no quiero que les dé el sol directo para que pues me enraicen bien y crezcan bien. Entonces este lo voy a estar colocando mientras
Ahorita lo voy a poner aquí, independientemente de que me fije si le da mucho sol, lo cambio mañana. En la mañana me doy cuenta, pero es un ratitito en la mañana, como unas 2 horas, como desde que sale el sol hasta las 10 de la mañana más o menos, pero les da muy poquitito, y le empieza a cubrir la media sombra. Entonces igual lo dejo ahí para que se vaya ya adaptando. Si veo un cambio raro, lo quito. Y bueno, pues ahí está, ya lo puse con todos ustedes. De todos modos les voy a dejar una toma de cerca de todo él y todo. Y bueno, pues ya me despido. Espero que les haya gustado mucho mi video. Apóyenme suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos, dándole me gusta, coméntenme, platiquen conmigo. Yo sí armo la plática ahí en los comentarios. Y luego a veces me preguntan cosas y yo les contesto. Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado, que confía en mí, que le gustan mis videos. Y bueno, pues les deseo un hermoso día. Les mando un beso enorme, un gran abrazo. Que todos sus sueños se cumplan. Sean felices. Y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego. Adiós.